Este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Esta reclamación al mundo entero decimos: el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Venezuela. ¿Cómo amanecen? Seguimos informando, de lo que está haciendo noticia y le sigue dando la vuelta al mundo, que tiene que ver con ratificar nuestros derechos sobre el Esequibo. Está haciendo noticia y sigue siendo noticia porque, recuerden ustedes, el próximo 3 de diciembre se realizará este referéndum consultivo. Hay 5 preguntas. Este 19 de noviembre, es decir, este domingo, se va a realizar el simulacro nacional de votación. Es importante que usted vaya, que usted, nuevamente vaya a ese encuentro y se familiarice con el sistema automatizado de votación. Ahí está el jefe de Estado, ya lo presentamos el día de ayer en su programa, donde de todos los lunes, con Maduro Más, donde ha destacado y ha ratificado la posición que tiene nuestro país en la defensa de nuestro Esequibo, y justamente en un contexto especial donde el gobierno de Guyana, pretende prácticamente liquidar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que plantea como un derecho, además soberano, la posibilidad de celebrar un referéndum consultivo. Distintas instancias, distintas herramientas que tiene la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero el jefe de Estado ha hecho un anuncio importante, ha informado que ha enviado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, una carta, una comunicación donde, ratifica que el acuerdo, o hace un llamado al diálogo sobre lo que tiene que ver con el Acuerdo de Ginebra de 1966, que se avance a retomar el diálogo basado en este Acuerdo de Ginebra de 1966. En este sentido, ha detallado esta comunicación que ha enviado al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas en el marco de lo que es la defensa de nuestro país por nuestro Esequibo. Vamos a escucharlo. Carta ya recibida, sellada y firmada, que escribí el 11 de noviembre, el sábado. Me puse todo el día a elaborar esta carta. Ya la recibieron en la oficina del secretario general Antonio Guterres, precisamente hablándole claro al secretario general de los errores que se cometieron desde la Secretaría General que afectan la soberanía de Venezuela, pidiéndole una rectificación y además mostrándole las pruebas de los errores cometidos y diciéndole que la Secretaría General actúe como desactivador de la escalada que Guyana tiene contra Venezuela, que la ExxonMobil tiene contra Venezuela. Él puede hacer mucho. El secretario general, si se pone las pilas, como decimos en Venezuela, puede ayudar a un proceso de retoma del Acuerdo de Ginebra, a un proceso de diálogo directo, face to face, cara a cara. Es importante lo que dice el jefe de Estado, toda vez que, y muy recientemente y de manera unilateral, el gobierno de Guyana ha dicho, no hay nada que dialogar, ya pasamos a otra instancia. Y esta instancia, la que plantea y de manera unilateral, vale la pena reiterarlo, es la Corte, en este caso de Internacional de Justicia, como lo ha planteado, y qué instancia que Venezuela no reconoce para poder avanzar hacia una resolución de conflicto en esta controversia que mantiene con esta nación. Importante porque se ratifica el espíritu de diálogo como herramienta de la diplomacia de paz que tiene nuestro país, pero basado, hay que seguirlo diciendo,
en lo que fue ese acuerdo de Ginebra de 1966. Esta carta que, como ya decía el jefe de Estado, ha sido recibida, ha tomado recibo la Secretaría General de las Naciones Unidas, enviada a su secretario Antonio Gutiérrez. Igualmente, destacar lo que ha dicho el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, que ha, justamente alertado sobre lo que pretende el gobierno de Guyana, que no es más que, liquidar el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a escucharlo. Absolutamente aventurada, de manera absolutamente grosera, el gobierno de Guyana, que parece que está muy atemorizado con la voz del pueblo que se ha levantado por todos los rincones para decir 5 veces sí, para acudir el 3 de diciembre a defender con su voto, con su alma, con su corazón, con su esfuerzo, el territorio que es incontrovertiblemente venezolano. Y se van a la Corte Internacional de Justicia, imagínense con qué despropósito, a decirle a la Corte Internacional de Justicia algo así como, mira, debes derogar el artículo 71 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, deja de tener efecto la Constitución para los venezolanos, porque ahora un tribunal extranjero se va a dedicar a decidir asuntos que solamente nos corresponden a las venezolanas y a los venezolanos. Eso es un despropósito de proporciones incalculables. Quedarían sin efecto todos los principios de derecho internacional, de respeto a la soberanía. Imagínense si por un momento, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia dijera queda sin efecto y se deroga la Constitución de los Estados Unidos de América o la Constitución del Reino de España. Pero revisando, presidente, la composición de esa llamada Corte Internacional de Justicia, se me presenta aquí, por poner solamente un ejemplo, la señora presidenta de esa Corte. Se llama Joan Donoghue, nacida en Estados Unidos de América. ¿Y cuáles eran sus responsabilidades anteriores? Miembro de la Corte desde el 2010 y fue reelecta, por supuesto, en el año 2015 y es presidenta de esa Corte Internacional de Justicia desde el 8 de febrero de 2021. Pero esa señora, ¿cuáles eran los cargos o cuál era la responsabilidad que tenía antes de ser presidenta de la Corte Internacional de Justicia? Era asesora jurídica, adjunta y principal desde el año 2000 hasta el año 2010 del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. ¿Y esa es la juez? La presidenta, presidente. Del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esta es la que va a decidir los asuntos relacionados con la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Mira, qué interesante, qué importante lo que detalla el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez. Fíjense ustedes quién preside esta Corte Internacional de Justicia, esta persona que ya anteriormente, antes de presidir esta Corte Internacional, ella era funcionaria del Departamento de los Estados Unidos, Departamento de Estado norteamericano. Hay que decir, y en este contexto tan especial, recordar lo que ha sido la injerencia, sobre todo en estos últimos 20 años de Estados Unidos en Venezuela, y ya que, por cierto, país, nación, que tomó parte en este asunto y de manera ilegal, donde nadie llamó a Estados Unidos, vino a meterse y a fijar posición en apoyo al gobierno de Guyana. Resulta que la señora que preside esta corte fue funcionaria, y uno dice fue, seguramente lo siguen siendo, del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Estado norteamericano. Elementos importantes que hay que manejar en toda esta información y en este proceso de pedagogía permanente, de conocer los derechos históricos que tiene Venezuela sobre nuestro Esequibo. El doctor Jorge Rodríguez hace referencia igualmente al artículo 71 de la Constitución, porque hay que seguir explicando un poco este elemento importante. Guyana acudió ante la Corte Internacional de Justicia para solicitar que Venezuela, elimine, posponga o simplemente, paralice este referéndum consultivo que de manera soberana ha convocado la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Hay que decir, por cierto, que esta convocatoria que ha hecho la Asamblea Nacional ha contado con la participación de todos los sectores allí presentes, es decir, de manera unánime se tomó esta decisión. Hay una gran cantidad, por cierto, de adhesiones, miles de adhesiones de diversas organizaciones, políticas, movimientos sociales, educadores, artistas, es decir,
distintos ámbitos del acontecer de nuestro país, adhiriéndose a lo que es esta propuesta que se va a presentar a los venezolanos el próximo 3 de diciembre. Pero volviendo al punto del artículo 71 que Guyana pretende derogar de nuestra Constitución, vamos a presentárselo, vamos a darle inmediata lectura. Dice así, ahí está el artículo 71 de la Constitución: las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referéndum consultivo por iniciativa del presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros, por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes, o una solicitud de un número no menor de 10% de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral. Allí está la propuesta, ahí está lo que plantea en esta figura o esta herramienta del referéndum consultivo. Hay que decir que esto lo plantea o esto ya está institucionalizado en esa gran constitución que fue aprobada por el pueblo venezolano en el año 1999. Bueno, fíjense ustedes, Guyana pretende prácticamente, derogar, echar por tierra nuestro texto, nuestra constitución, que es obviamente una herramienta soberana que se ha dado el pueblo de Venezuela. Pero hay que decir también que en horas de la mañana, hora de Venezuela, ha estado la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en La Haya, donde se ha dado la primera parte de este encuentro, de esta audiencia en la Corte Internacional de Justicia. Ahí ha estado la posición firme de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a escuchar lo que ha dicho la vicepresidenta ejecutiva de la República. La comunidad internacional está ante la peligrosísima amenaza y riesgo de que las constituciones de nuestros países sean derogadas porque sencillamente a un país no le gusta que el pueblo, en este caso venezolano, sea consultado. Llamo a la reflexión aquí, frente a la Corte Internacional de Justicia, llamo a la reflexión a la comunidad internacional lo que existiría, y realmente nosotros esperamos que no sea así, que la Corte Internacional de Justicia proceda con estas medidas provisionales, porque estarían dando una estocada terrible a la legalidad internacional, a la Carta de las Naciones Unidas, el derecho que tienen los pueblos a ser consultados, a participar, y sobre todo en nuestra Constitución de 1999, que el proceso democrático sea consolidado a raíz de la participación del pueblo. Bueno, es importante, hay que manejar la información. Ahí está Venezuela en la Corte Internacional de Justicia. Ha dicho, por cierto, la vicepresidenta, es un intento, una pretensión del gobierno de Guyana en una actuación colonialista o intento de coloniaje judicial que intenta este país y utilizando a la Corte Internacional de Justicia. Vamos a ver un elemento importante. A ver, lo que tiene que ver con esta lámina del régimen fiscal. Fíjense ustedes, y ahí está, se la presentamos. Esta lámina muestra cómo las leyes de Guyana permiten que las transnacionales petroleras se lleven, fíjense ustedes, el 63% de las ganancias, mientras que en el caso de Venezuela, las transnacionales, tienen un disfrute de solo 20%. Esa es la razón por la cual ExxonMobil paga los gastos del juicio a Guyana en la Corte Internacional de Justicia. Revelador el detalle, 63% de esos ingresos se lo lleva la ExxonMobil. Por eso es que esta transnacional petrolera de Estados Unidos, además con nexos, como ya se lo hemos dicho, la presidenta de esta Corte Internacional resulta que fue funcionaria, fue empleada del Departamento de Estado norteamericano y ahora funge desde el año 2021 como presidenta de esta Corte Internacional de Justicia. Vaya usted a pensar qué independencia podría tener toda vez que ya Estados Unidos ha tomado posición sobre esta controversia, así como lo ha hecho, por cierto, el señor Almagro. Bueno, ahí están los elementos. Hablando acerca, ya les decía, de las adhesiones que se siguen materializando en torno a a los recursos de apoyo a este referéndum consultivo, vamos a presentarle elementos interesantes. Fíjense ustedes, en cuanto a las organizaciones y partidos políticos que apoyan el referéndum consultivo y que lo han hecho de viva voz, entregando un documento ante el CNE, ahí tenemos 39 organizaciones con fines políticos, 5.447 gremios, 3.486 sindicatos, 675 universidades, colegios universitarios e institutos de altos estudios, 503.974 representantes de la sociedad civil, empresarios y emprendedores,
45.000 voceros del Poder Popular, 5.139 miembros de las comunidades indígenas, 119 representantes de sectores religiosos e iglesias. Esto ha sido, bueno, una avalancha de solidaridad, de ratificación del pueblo venezolano en sus expresiones, movimientos sociales, partidos políticos, ya decía, artistas, cultores, es decir, todos quieren estar allí y todos quieren decir aquí estoy presente, quieren hacer historia también y a la luz del tiempo decirle a sus hijos, a sus nietos, bueno, aquí estuve yo y yo participé, yo fui a sufragar en defensa de nuestra identidad, de nuestra integridad territorial. 11:19 minutos de la mañana. Vamos a revisar, como siempre ahora, pendientes de esta información, lo que está haciendo noticia y cómo se actualiza en la red social X. Bueno, ahí está, presentamos el primero de los mensajes que publica el jefe de Estado, ya lo tenemos acá, dice de la siguiente manera: celebramos los 234 años del natalicio de José Antonio Anzoátegui, una de las principales figuras de nuestro proceso de independencia, héroe de Boyacá, hombre de confianza del libertador Simón Bolívar, siempre firme, humilde y leal, un valiente entre los valientes, destaca el jefe de Estado en esta publicación. Vamos a seguir revisando más información que se actualiza a esta hora en la red social X. En todos los espacios y tribunas que nos toque defendernos, defenderemos la verdad histórica de Venezuela, la causa de todas y todos los que llamamos a esta tierra bendita. Defendamos nuestro mapa completo. No es cuestión de un partido, se trata de nuestra Venezuela toda. Destaca el jefe de Estado, bueno, bien importante y que forma parte de este contexto que se está desarrollando en nuestro país. Vamos a revisar otro mensaje. El jefe de Estado dice lo siguiente: recordamos a Flora Tristán, gran lideresa que saltó a la inmortalidad hace 179 años, mujer inteligente, indoblegable, precursora de las ideas del socialismo feminista. Su obra inspira la lucha contra todas las formas de opresión y explotación impuestas por las clases dominantes en el mundo. El jefe de Estado junto a este mensaje, junto a un video que vamos a ver a continuación. Escritora, filósofa, luchadora del feminismo socialista y líder de la clase obrera, Flora Tristán. Su constante lucha por conseguir una sociedad más justa e igualitaria la convierten en una gran referencia para otros pensadores. Una de sus más importantes consignas fue: obreros del mundo, unidos, convirtiéndose en la mayor defensora de los derechos y libertades para los obreros y las mujeres. A 179 años de su siembra, Flora Tristán es el verdadero ejemplo de libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad. Bueno, ahí está, importante, la información que se está actualizando a esta hora en la red social X. Importante, bueno, ahí tenerlo presente. 11:21 minutos de la mañana. Vamos a pasar a revisar inmediatamente, sí, vamos a revisar lo que es la orden del día porque hoy hay sesión en la Asamblea Nacional. Allí está a 10 de la mañana la sesión y en primer punto aquí está planteado proyecto de acuerdo en rechazo a las pretensiones de Guyana de atentar en contra de la voluntad del pueblo venezolano expresada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a través de la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Vamos a revisar el segundo punto que está contemplado el día de hoy, tiene que ver con el proyecto de acuerdo en repudio a la decisión de la Unión Europea de prorrogar las ilegales, extorsivas e ilegítimas medidas coercitivas unilaterales en contra de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Y el tercero de los puntos establecidos para esta sesión de la Asamblea Nacional, que seguramente ya habrá comenzado, se las vamos a presentar. Dice así: proyecto de acuerdo con motivo de la extraordinaria participación de los atletas venezolanos en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Bueno, ahí están los puntos, bien importantes. Por cierto, que vamos a hablar de uno de ellos con nuestro invitado. Ya se los vamos a estar presentando. Allí está Fernando Rivero, analista político. Vamos a hablar de esto, ¿no? Lo que ha sido, y vaya que sí, muy lamentable, la Unión Europea. El señor Borrell parece que no quiere terminar de entender, ¿no? Que estas medidas ilegales, estas sanciones afectan a todo un pueblo y que Venezuela, bueno,
se ha logrado levantar ante estas acciones unilaterales de Estados Unidos. Vamos a hablar con él a la vuelta de este tema y no sin antes de la pausa, decirle, mire, estamos transmitiendo a través de TikTok en vivo, café.enlamanana, ahí está. Síganos y conéctense, por allí estamos leyendo parte de sus comentarios. Vamos a esa pausa corta, ya venimos con Fernando Rivero para hablar del tema de las sanciones y la Unión Europea. Pausa. Bien, estamos de vuelta en tu programa Café en la Mañana y ya vamos a hablar del tema que ya les decíamos, ¿no? El tema de estas sanciones, medidas coercitivas que tiene Estados Unidos y que ha seguido, por ejemplo, la Unión Europea, que ha ratificado la Unión Europea el día de ayer. A propósito de esto, hay una comunicación oficial que ha emitido la República Bolivariana de Venezuela e inmediatamente vamos a presentarle este comunicado que ha colocado en la red social X nuestro canciller Iván Gil. Dice de la siguiente manera: el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza la arrogante e ilícita decisión de la Unión Europea por medio de la cual prorroga hasta el 14 de mayo de 2024 las ilegales medidas coercitivas unilaterales en contra del pueblo venezolano, publicada el día de hoy, 13 de noviembre de 2023, la cual les inhabilita de participar en los procesos políticos venezolanos, ya que viola los principios sagrados de la Constitución y transgrede las normas descritas en la Carta de las Naciones Unidas. Más adelante el comunicado dice: con esta decisión, la Unión Europea refleja ante la comunidad internacional, una vez más, la continuidad de su política injerencista en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela, aplicando medidas degradantes, dañinas e injustas que, en este medio, pretenden castigar a ciudadanos venezolanos que ejercen sus funciones en el marco de la ley. La República Bolivariana de Venezuela reitera el contenido de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada por la mayoría de los Estados miembros el pasado 7 de noviembre, mediante la cual se destaca que las medidas coercitivas unilaterales son contrarias al derecho internacional, el derecho internacional humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas de los Estados. Más adelante, este comunicado dice lo siguiente: la República Bolivariana de Venezuela reafirma la solidez de sus democracias y sus instituciones y seguirá demandando el cese definitivo de tales medidas cuyas consecuencias e impacto negativo afectan la posibilidad de un diálogo constructivo y respetuoso entre los Estados. Instamos a la Unión Europea a evitar las prácticas colonialistas con Estados soberanos como Venezuela y en su lugar crear espacios positivos de cooperación para afrontar con eficacia los retos y desafíos comunes. Caracas, 13 de noviembre de 2023. Bueno, este es el comunicado oficial que ha emitido la República Bolivariana de Venezuela y contenido allí en la red social X de nuestro canciller Iván Gil. Pero a propósito de esto, es importante comentarles a ustedes parte de los elementos y consecuencias que ha traído estas acciones unilaterales que mantiene Estados Unidos y en el caso también de la Unión Europea han sido ratificadas el día de ayer. Se lo presentamos ayer, los tenemos los datos, se los vamos a colocar, ahí está. Lo que tiene que ver con las sanciones emitidas por la Unión Europea. Las sanciones de la Unión Europea contra Venezuela se implementaron en el año 2017. Estas medidas aplicadas incluyen un veto al visado a 54 ciudadanos, congelamiento de activos, más de 1.300 millones de euros se encuentran retenidos en el nuevo banco. Esto es uno de los aspectos más importantes, ¿no? El tema del dinero, los recursos que están en este banco que se encuentra en Portugal, 1.300 millones de dólares, 31 toneladas de oro permanecen retenidas desde el 2018 en el Banco de Inglaterra. Esto es realmente el objetivo de la ratificación de estas medidas unilaterales y coercitivas. Estamos hablando de 1.300 millones de dólares en el nuevo banco y estamos hablando de más de 30 toneladas de oro que están en bancos de Inglaterra, del Reino Unido. Para hablar de esa materia ya nos acompaña Fernando Rivero. Gracias por estar con nosotros, hermano. Saludos. Gracias por la invitación, Michelle. Bueno, ¿qué significado tiene la actualización o la renovación de estas medidas que sin duda
parecen contradictorias en un ambiente en el cual pensamos que se está avanzando a la flexibilización, además con algunas quizás tibias, han dicho algunos, otros también dicen que, bueno, Estados Unidos no ha cumplido del todo con lo que dice. Bueno, es lamentable, Michelle, pero debemos decir que la Unión Europea, esa política también se ha expresado en el conflicto actual del Estado de Israel, en su genocidio contra Palestina, en las agresiones contra la Federación de Rusia perpetradas por la OTAN. Lamentablemente, la Unión Europea secunda las políticas de la Casa Blanca. Josep Borrell anunció el año pasado lo que iba a ser, digamos, la estrategia de la Unión Europea para reposicionar sus intereses en América Latina y el Caribe, y habló de algo que denominó RUT 2023, que no es otra cosa que un intento desesperado por afianzar sus intereses acá en la región. Recordemos que no solamente Venezuela sufre las medidas coercitivas unilaterales, también las padece Cuba, Nicaragua, y esto es parte pues, de una política neocolonial. Lamentamos esto porque este tipo de sanciones, lo que ellos llaman sanciones, no afecta al gobierno bolivariano, no afecta a funcionarios de gobierno, sino a toda Venezuela. Sí. Afecta a toda la población y esto lesiona los derechos humanos de nuestro pueblo. Y que esta decisión llega en un momento del encuentro, del diálogo de Barbados, donde Estados Unidos, se ha comprometido. Además, Venezuela siempre ha llamado al diálogo y a ese compromiso, pero Estados Unidos ha dicho, vamos también a ir flexibilizando algunos elementos, sobre todo en el área gasífera y petrolera. Esto no es contradictorio, o Estados Unidos maneja varios escenarios, y además en un momento tan complicado con lo que ocurre en Euroasia, ¿no? Con este conflicto que mantiene la OTAN con Rusia. Uno piensa que, al final los pueblos de Europa son los que pueden salir más afectados con esto. Sí, en efecto, la crisis energética agravada como consecuencia del conflicto al cual tú haces referencia ha afectado a los pueblos de Europa. De hecho, Eni, Total y otras transnacionales que se abocan al negocio de los hidrocarburos han venido a hacer inversiones acá, tratando, por supuesto, y eso es legítimo, darle solución a la demanda energética de los pueblos de Europa. Nosotros creemos que este tipo de medidas coercitivas unilaterales, que son primero que nada violatorias del derecho internacional público, pero además expresan el cinismo, el doble rasero de una política donde estos señores guardan silencio frente a determinadas situaciones como la de Palestina, pero al mismo tiempo tratan de apelar a la argumentación de los derechos humanos para sancionarnos acá al pueblo de Venezuela. Esto indica que lamentablemente la Unión Europea secunda el juego de los Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos ha flexibilizado. Sí, flexibilizó porque, entre otras cosas, primero está la voluntad inquebrantable de todo un pueblo, pero además también la necesidad energética que tiene los Estados Unidos. Recordemos que todas las refinerías del sur de ese país requieren petróleo medio agrio y como han venido subastando de las reservas energéticas, y no lo digo yo, lo dice la Agencia de Información Energética de ese país, los Estados Unidos se vieron en la necesidad de aliviar las medidas coercitivas unilaterales para poder tener un negocio petrolero con Venezuela un poco más robusto. De esto se trata un poco, pero bueno, lamentablemente no debemos olvidar lo que ha sido históricamente la política exterior, tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos. Solamente la lucha del pueblo venezolano, la voluntad indoblegable de nuestro gobierno, logrará una victoria en relación a estas medidas que son ilegales. Y además uno justamente lo destaca acá el comunicado. La Unión Europea estuvo hace no tanto tiempo, digamos, como observador en el proceso electoral acá en nuestro país, pero sin duda esto parece que le arroja piedras, ¿no?, al camino de lo que inclusive ellos mismos han solicitado, ¿no? Porque cómo puede pretender la Unión Europea participar de un proceso de observación nacional en una elección en Venezuela si ellos están lanzándole piedras justamente al pueblo, que es el resultado más afectado. Sí, esto es, para decirlo en lenguaje coloquial, meterle palo a la rueda de la carreta. Es decir, ellos con esto expresan que acompañan una parcialidad política en Venezuela. No están casados con el diálogo, están casados con un proyecto político que, digamos, ha estado vinculado sus principales actores a las medidas, a los atajos, a, digamos, las medidas como los golpes de Estado, son los mismos que han solicitado sanciones. Esto de la Unión Europea es grave porque los coloca en entredicho de cara al diálogo que ha solicitado el gobierno bolivariano, al diálogo de Barbados y por supuesto que desnuda las verdaderas intenciones. ¿Le lanzan piedra al diálogo con esto? Claro, desde luego.
no solamente le lanzan piedras, sino que lo colocan en una situación mucho más incómoda porque esto va en contravención de lo que ya se venía avanzando en materia de la mesa que se instaló en Barbados. ¿Cómo ves el escenario? ¿Cómo ves el escenario toda vez que bueno, el gobierno venezolano ha dicho, bueno, no nos dejamos chantajear, ¿no? Con este tipo de posiciones, como la que tomó en el caso de la Unión Europea y como la que pretenden, por cierto, algunos sectores que chantajean con el tema de diálogo y lo superponen al tema de esto, ¿no? Sí, Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ha señalado que Venezuela, el gobierno bolivariano, en caso de no habilitar, de no violar la normativa jurídica vigente, de no violar las decisiones soberanas del Estado venezolano, en consecuencia va a reavivar las medidas coercitivas unilaterales. Desde luego que se trata de una intromisión en los asuntos internos, esto viola la Carta de Naciones Unidas, viola un principio fundamental del derecho internacional público que es la igualdad entre los estados y la autodeterminación. Esto lamentablemente se constituye en un precedente, un nuevo precedente negativo porque deja en entredicho a la Organización de Naciones Unidas. No es posible que la Asamblea General condene las medidas coercitivas unilaterales, pero al mismo tiempo un Estado o un conjunto de Estados se den a la tarea de imponerla y que no haya ningún tipo de decisión por parte de la Organización de Naciones Unidas para evitar que esto termine lesionando los intereses de todo un pueblo. Ahora, digamos, ¿crees tú que ya Estados Unidos se dio cuenta que estas medidas coercitivas ilegales ya fracasaron? Ya ellos se dieron cuenta que esto fracasó, porque aquí el gobierno venezolano y el pueblo se han sobrepuesto a cada una de estas acciones, ¿no?, ilegales. Fíjate, aquí hay empresas de comunicación, empresas ocupadas de asuntos como las encuestas, estudios estadísticos que han señalado que las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela fracasaron. En los Estados Unidos ya no son pocas las voces que señalan el fracaso de la política de máxima presión que implementó el presidente Trump, pero también las medidas coercitivas unilaterales a las cuales le ha dado continuidad la administración Biden. Eso no va a dar resultado por una razón muy sencilla. Primero, Venezuela tiene un gobierno que defiende su soberanía y un pueblo digno, pero además Venezuela es un país muy rico. Y en el contexto internacional actual, con la crisis multidimensional del modelo, con el ocaso de la hegemonía de los Estados Unidos, indudablemente que el sinnúmero de reservas en diferentes minerales, entre ellos, por supuesto, los hidrocarburos, esto tiene gran importancia para la economía estadounidense, que por cierto está en una crisis, esto hay que decirlo, porque pareciera que hoy los Estados Unidos están tomando decisiones, quiero decir su gobierno, como si fuese los Estados Unidos hace 3 décadas. Hoy los Estados Unidos padece una crisis económica importante, tiene unos índices inflacionarios que marcan el quehacer económico de ese país, pero además sufre, digamos, también una severa crisis energética porque sus proveedores de petróleo, Rusia, Arabia Saudita, Venezuela, que fueron en su momento proveedores confiables y que lo siguen siendo, pero con esos países, con esos gobiernos ha habido problemas producto de una política exterior agresiva implementada por la Casa Blanca. ¿Qué opinión te merece justamente y en este contexto, que además que todo se interconecta con esta pretendida intención del gobierno de Guyana, ¿no? Digamos, creo que todo está entrelazado, ¿no? Que pretende derogar prácticamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y esta denuncia que ha hecho el presidente de la Asamblea Nacional, que no es poca cosa, esto hay que difundirlo, ¿no? Como decía el jefe de Estado, de manera muy pedagógica, que la presidenta de esta Corte Internacional, digamos, fue empleada, o lo es, del Departamento de Estado norteamericano. Sí, recordemos que la ExxonMobil, y esto lo podemos ver en la página oficial de la ExxonMobil allí en internet, habla de que en la fachada atlántica de Venezuela, allí en el territorio del Esequibo venezolano, se encuentran 11.000 millones de barriles de petróleo. Y te comentaba un poco lo que es la demanda energética de las refinerías del sur. Ellos pretenden paliar esa demanda energética con el petróleo venezolano que se encuentra allí en el territorio en disputa. Lo segundo, no menos importante, es que no solamente es la presidenta de la Corte Internacional de Justicia, sino que varios de sus miembros son parte de la Commonwealth. Y todos debemos recordar que este conflicto limítrofe se origina gracias a la voracidad de Reino Unido, de la política imperial neocolonial de Reino Unido que lamentablemente sigue asusando, así como lo hace en Palestina. Fíjate que son más o menos los mismos actores. ¿Quiénes están allí detrás de la situación del genocidio contra Palestina? Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Ellos son los mismos que están detrás
de la situación que nosotros tenemos en el Esequibo. Hoy, cuando nuestro pueblo avanza de conformidad con el artículo 10 de la Constitución y el artículo 71, el 71 nos dice quiénes tienen la iniciativa para el referéndum, pero el artículo 10 nos habla de la composición del territorio venezolano, que es el mismo que existía antes de las transformaciones políticas iniciadas en 1810. De manera que en ese escenario, lamentablemente, los poderosos del mundo tratan de lesionar la soberanía, porque en el fondo no se trata solo, y esto hay que decirlo, Michelle, de arrebatarnos el Esequibo. Se trata de desmembrar el Estado-Nación venezolano. Y esa lectura me parece importante, porque además hay que darle ese contexto, ¿no? Porque pudiera parecer, digamos, no es un hecho aislado este diferendo la situación, o digamos, la escalada que tiene en este momento el gobierno de Guyana, ¿no? No es algo aislado de lo que está pasando con esta injerencia de los Estados Unidos. Coloquialmente podríamos decir, Michelle, están guapos y apoyados, porque allí está el Comando Sur, está su jefa, la almiranta Laura Richardson, y ya han venido, digamos, estableciendo cooperación técnico-militar, pero también una alianza militar, todo ello con el intento de violentar la soberanía de Venezuela y, por supuesto, afianzar los intereses geopolíticos y geoestratégicos de los Estados Unidos en esta parte del mundo. Un atentado contra Venezuela, como el que se está fraguando hoy en la Corte Internacional de Justicia, como lo que está intentando hacer en contubernio el gobierno de los Estados Unidos y de la República Cooperativa de Guyana, es un atentado contra la paz de la región y contra lo que ha planteado la CELAC en relación a que este es un territorio de paz. Fernando, tu invitación a que el pueblo participe el próximo 3 de diciembre, ya para cerrar. Bueno, convocamos a todos los sectores, a los indígenas, a las mujeres, a la clase trabajadora, a que se incorpore a esta lucha histórica, que ratifique los anhelos, los sueños de la generación libertadora y que todos juntos construyamos la posibilidad de que el día de mañana ya el Esequibo, digamos, esté libre de todo tipo de injerencia extranjera y constituya, como en efecto siempre lo ha sido, parte integral del territorio venezolano. Nos vemos el 3 de diciembre. Así es. Bueno, vamos a la pausa. Fernando Rivero, analista político, amigo de la causa. Pausa, ya venimos, no se aparte. Pago móvil BDB, el banco está junto a ti en todo momento. Tu solución 24/7. Ajá, estamos de vuelta en su programa Café en la Mañana, 11:46. Les comentamos que el día de ayer fue el aniversario, se han cumplido 22 años de la creación de Protección Civil y Administración de Desastres. Allí estuvo el equipo de Café en la Mañana y les preparó el siguiente material. Vean. Fíjense que lo que va de año hemos salvado 81 vidas. Fíjense lo que eso representa. Una vida es importante. Imagínense 81 vidas, salvando vidas. 1996 asistencias viales. 11.308 inspecciones de seguridad y salvaguarda. 34.760 atenciones paramédicas. Atención prehospitalaria. Estamos precisamente con 3 escuelas en Distrito Capital y en el Estado Mérida, 4 escuelas diversas, pero vamos a 42. Tenemos una meta de graduar en corto tiempo, más de 2.000 estudiantes reciban, en nombre de nuestro presidente, la sincera palabra de felicitación por su esfuerzo y su dedicación. Felicitarlos también, porque esta excelencia es la que nos caracteriza. Aquí está la fuerza de todos los integrantes de este gran cuerpo de protección civil, que son un gran ejemplo para nuestra juventud que se está formando en la universidad y que va a salir al ruedo cada vez que el pueblo lo requiera. Felicitaciones a Protección Civil. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Venceremos. Bueno, ahí está, importante, una felicitación a todo el equipo, hombres y mujeres que integran la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres en el aniversario número 22. Miren, ahora vamos a presentarles a ustedes un trabajo especial que hizo nuestra compañera Bexy Ceballos. Tiene que ver
con, bueno, las destrezas que puede desarrollar una persona con discapacidad. Bueno, les comentamos que ya ha conversado con el diputado turco Serkan Bağıran, quien estuvo acá en nuestro país presentando la película Grano de Trigo en el marco del Festival de Cine de Turquía. Vamos a ver el material que ha preparado. Se pierde cuando te rindes, no cuando caes al suelo. Esta frase antecede el nombre del libro Un trozo de grano, la historia de millones, escrito en el 2022 por Serkan Bağıran, diputado a la Asamblea Nacional y presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Turquía-Venezuela. Bağıran perdió las manos en un accidente incendiario siendo bebé. Desde entonces ha luchado toda su vida para ser aceptado por sus capacidades y destrezas. Luego su biografía fue llevada al cine. El libro y la película, que se llama Grano de Trigo, se está explicando en mi libro. En el libro y en la película está solo hablando de 48 años de mi vida, solo están hablando de 1%. Yo terminé en la Universidad de Estambul de Derecho. Después ingresé unos exámenes para ser juez y fiscal. Pero por ser discapacitado no puedo pasar la prueba. Entonces puedo ser diputado. En el film se narra cómo Bağıran logra convencer a los parlamentarios de su país para votar una reforma a la ley que permita a personas con discapacidad alcanzar cargos públicos importantes. Después de la aprobación de la ley que hicieron, ya a nuestro ley ya permite una persona discapacitada, sea el embajador, sea el gobernador, sea un ministro, sea un alcalde. Y queremos que todo el gobierno del mundo aplica lo mismo. Solo en Turquía se calculan unas 10 millones de personas con esa condición. El año pasado estuve escribiendo a mi libro y me ocurrió para convertir a un película. Después pensé que mis padres se van a poner muy tristes, no lo hice. Después me cambié la idea, pensé 3 personas van a poner en triste, pero voy a hacer una esperanza para 10 millones de personas discapacitadas en el mundo. Grano de Trigo es una de las 6 películas del primer Festival de Cine de Turquía a propósito de los 100 años de la fundación de la República. Los títulos, algunos con premios internacionales, se pueden disfrutar en las salas del circuito Gran Cine y algunos espacios comunitarios. Bueno, ahí está este trabajo especial de nuestra compañera Bexy Ceballo. Miren, vamos ahora a revisar, 11:51, estamos en la recta final de este su programa Café de la Mañana de hoy martes. Por cierto, mañana miércoles, hablando del tema deportivo, juega nuestra Vinotinto Sub-17 con México, eso creo que es a las 6 de la mañana, y al día siguiente, inmediatamente, en menos o poco más de 24 horas, la Vinotinto Absoluta con Ecuador acá en Venezuela, pendiente de esos encuentros, esos eventos deportivos. Vamos a cerrar leyendo algunos portales informativos sobre elementos importantes allí. Fíjense el titular, vamos a revisar YBKE Mundial de la mano con el pueblo. Gobierno llama a clínicas privadas a incorporarse a la gran misión Venezuela Mujer. La Asociación de Clínicas Privadas será convocada para sumarse de manera voluntaria al despliegue que adelanta la gran misión Venezuela Mujer en el contexto del vértice denominado Protección de la Vida, de la Salud y la Vida de la Mujer en todas las etapas. Y recoge una cita, médicos y médicas de las clínicas privadas. Sé que cuento con ustedes que tienen sentido patriótico, humanista, cristiano y solidario, enfatizó el presidente de la República, Nicolás Maduro, al instruir a la vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, y a la ministra del Poder Popular para la Salud, Magali Gutiérrez, a garantizar los mecanismos de diálogo que propicien la adhesión de las clínicas privadas a estas jornadas de atención, ¿no?, que se van a estar realizando en el marco de esta gran misión que ya ha sido presentada por el jefe de Estado. Vamos a revisar otra información, vamos a darle ahora la cobertura a Últimas Noticias en su versión digital. Allí está el titular que se lo estamos presentando, dice así: niños, niñas y jóvenes se incorporan en 3.000 núcleos de la robótica del país, destaca el diario Últimas Noticias en su versión
digital. Vamos a seguir revisando más informaciones y cómo se van actualizando a esta hora de la mañana. Vamos a revisar ahora. Sí, ahí tenemos Correo del Orinoco, la artillería del pensamiento. Venezuela respalda pronunciamiento de la Liga Árabe sobre situación palestina. El gobierno venezolano manifestó este sábado su apoyo al pronunciamiento de la Organización Cooperativa Islámica y a la Liga de Estados Árabes sobre la situación que se vive actualmente en territorio palestino. Ahí hay una cita que dice así: Venezuela se une a la firme condena de los países islámicos y árabes a la agresión israelí contra Palestina, señaló la Cancillería en un comunicado, y aseveró que las acciones bélicas del gobierno de Israel representan, y cito, crímenes de guerra y actos barbáricos que deberán ser evaluados en la Corte Penal Internacional. Bueno, ahí está, se sigue avanzando en la denuncia por esta situación que está ocurriendo en el Medio Oriente. Vamos a cerrar con una nota deportiva y ahí está la imagen de nuestra querida y admirada Yulimar Rojas. Yulimar Rojas entre las finalistas para ser galardonadas como atleta mundial del año. La venezolana Yulimar Rojas fue seleccionada junto a las candidatas Kimberly García, Shenlyn McGunin, como finalista de la categoría femenina para recibir el reconocimiento del Premio Mundial de Atletismo. La información fue dada a conocer a través de la red social del mundo atlético, que se reseñó que Rojas fue nominada por un panel internacional de expertos compuestos por representantes de las 6 áreas continentales del atletismo europeo. Mira, qué orgullo sentimos los venezolanos allí con la que es considerada la atleta más importante en la historia de Venezuela, Yulimar Rojas. Y vaya que tenemos varias exponentes en materia deportiva. Bueno, nos vamos, Venezuela, pendientes. Entonces, estamos por TikTok, estamos por aquí por TikTok, transmitiendo bueno, ahí está, conectados por aquí, por TikTok. Cuídense, Venezuela, nos despedimos también por acá. Nos vemos mañana miércoles, pendientes de la información de nuestro exequivo en la Corte Internacional de Justicia. Y está nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez. Se les quiere. Chao. Y este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.